porque estamos todos padeciendo el tema de el incremento en los colegios. Mejor dicho, ni para qué, usted ya se sabe la historia completa. Ahora, que el presidente haga una locución dirigiéndose a los magistrados, quiere decir que siente que de pronto eso se lo van a tumbar. Pero además, yo y Mauro, a mí me parece absolutamente prematuro que el presidente salga a decir que es mentira que el aumento del salario mínimo al 23%, cosa que no había tenido precedentes en Colombia, sea falso, que no hay ningún impacto, que antes eso es mejor para los trabajadores. Sí, es mejor para los trabajadores, pero a ver, la medición del incremento del salario mínimo o del impacto de ese incremento no se mide de manera inmediata porque la economía no se mueve de forma inmediata. Ya hay que ver si en 6 meses, 8 meses o un año con ese impacto, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué consecuencias va a tener? Pero lo que sí estamos viendo de forma inmediata es lo que tú, Gio, acabas de decir, que ya estamos viendo a trabajadores despedidos porque hay empresarios que no pueden incrementar lo que le pagan a esos empleados, y además ya estamos viendo que se nos está subiendo el costo en la comida, en los colegios, en el transporte, en todo. Sí lo estamos viendo de forma inmediata, como para que el presidente venga a decir de forma prematura, sin mediciones precisas y sin análisis estadísticos para asegurar que esto no va a tener un impacto. Pues claro que va a tener un impacto bárbaro, Mauro. Sí, son dos procesos en realidad los que están en marcha en este momento. Un proceso alrededor de la reforma tributaria, hecha o expedida como un decreto bajo una emergencia económica, y otro proceso relacionado con el salario mínimo. Y son dos altas cortes las que tienen que conceptuar y tienen en este momento los casos analizándolo. Por una parte Consejo de Estado, por otra parte la Corte Constitucional. Y son dos tipos de medidas distintas las que se podrían tomar en este caso. Uno, con visos de inconstitucionalidad, se podría estrenar una medida de parte de la Corte Constitucional que diría, ojo, esto es una medida cautelar y esto me suena inconstitucional, y la otra podría ser una suspensión de los efectos de la reforma tributaria. Es decir, la arquitectura jurídica alrededor de esto es relativamente compleja, pero se simplifica cuando pasamos al terreno político y se simplifica en el discurso del presidente. El presidente ha dicho, las dos grandes medidas que me están cuestionando ante las Cortes son la reforma tributaria y el aumento del salario mínimo, y ninguna de las dos es mala. Y el presidente lo que ha argumentado es que, como recordaba Carolina hace un momento, el aumento del salario mínimo desmesurado del 23%, según el presidente, no ha tenido un impacto sobre los precios. Allí yo me permito hacer un par de observaciones. Coincido con Carolina en que el impacto en los precios, sobre todo teniendo en cuenta que este es un impulso de costos, un aumento de costos laborales para buena parte de la economía que tiene, o que aumentar el salario para quienes ganan salario mínimo, 2,5 millones de colombianos, o para aquellos que están cerca de 2 salarios mínimos, porque no los pueden dejar rezagados frente a los que ganan un salario mínimo. Eso no se va a dar en los primeros 14 días del año. Eso se va a dar paulatinamente. Las empresas van a hacer lo posible para no salir de gente, van a hacer lo posible para tratar de transferir los mayores costos a los consumidores. Los consumidores verán si terminan comprando o no. Eso se demora un tiempo, eso no pasa en 14 días. Además de eso, decir que uno va a Corabastos y que en Corabastos no han subido los precios y empieza el presidente a mostrar los precios de una serie de alimentos, supondría que los precios de los alimentos se forman principalmente con los costos laborales, y los precios de los alimentos, lo sabe todo el mundo, lo sabe el presidente, lo sabe su equipo económico, tienen que ver con ciclos climáticos marcados en el territorio colombiano. Cuando se evalúa por qué los precios de los alimentos suben y bajan, tiene que ver con cosechas y tiene que ver con ciclos climáticos. Por lo tanto, agarrar esos precios de Corabastos como indicador de que no ha habido impacto del salario mínimo me parece que también es descuidar un poco el foco del análisis. Y por el otro lado, pues lo que el presidente dice es, vea, la reforma tributaria es buena porque nos ha permitido colocar unos títulos de deuda que vamos a analizar más adelante cuando veamos su efecto sobre el dólar, de una manera que se la raparon en los mercados internacionales. Ojo con lo siguiente. Los argumentos contra la reforma tributaria van más allá de si se rapan o no esos títulos, porque el raparse los títulos de deuda, el que yo saque una cosa que diga yo me endeudo pero le pago muy buenos intereses, pues sí, se los puede rapar todo el mundo y todavía ser ilegal e inconstitucional. El Ejecutivo usurpó facultades que son del Legislativo. La fijación de impuestos corresponde al Congreso, no corresponde al Ejecutivo. Y los hechos que indujeron al Ejecutivo a hacerlo
no fueron hechos sobrevinientes, eran hechos que se conocía que esa reforma tributaria se podía caer, se conocía que había problemas de finanzas públicas. Por lo tanto, la argumentación del presidente de decir que como hoy se pudieron poner unos títulos de deuda en las últimas 36 horas, que se los rapó el mercado, es un indicio de que la emergencia económica es bueno. Creo que por lo menos los magistrados que están analizando otra cosa distinta, si se rapan los títulos de deuda o no, no va a ser muy persuasivo.